Exitosa Perú, estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, en un día extraordinariamente agitado. Está en nuestros estudios José Luis Fernández Latorre, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Nicolás. Él ha sido jefe de inteligencia ¿hasta cuándo? Hasta el día domingo 28, si no me equivoco, cuando estuve privado de mi libertad. Ahora, ¿por qué estuvo preso José Luis Fernández Latorre? Porque lo meten preso en relación al caso de Samir Abudayev y el biodiesel. ¿Por qué? Bueno, al señor Samir Abudayev y a los otros coinvestigados no los he conocido jamás en mi vida. A Samir lo he conocido estando detenidos, que me parece un gran ser humano al que he conocido en esa detención, pero fui detenido por supuestamente haber sustraído al presidente de la acción de la justicia. ¿Qué hecho se me imputa? Haberme reunido con el presidente, con el señor Beder Camacho, con el señor Chimabukuro, para planificar en el mes de diciembre desaparecer celulares y cuadernos en el mes de julio del año siguiente. También se me imputa haber entregado 2 sobres con dinero, uno con 3.000 soles y el otro con 1.000 soles al señor Chimabukuro, y que supuestamente él entregó a Beder Camacho para que sean entregados en esa misma línea al señor Bruno Pacheco. Hechos que el señor Chimabukuro, ambos hechos, en la audiencia de apelación a la privación de nuestra libertad, bien claro le dijo: yo soy asesor político del presidente. Con eso desvirtúa la imputación de que el señor era integrante de la DIN. De la Dirección de Inteligencia, que había sido puesto ahí por, ¿no es cierto?, por la Dirección de Inteligencia. No. Ahora, lo que está ocurriendo es sumamente grave. Es decir, el hecho de que el exdirector de Inteligencia, que es una persona que reporta directamente con el presidente, ¿no es cierto?, Así es. Salga a decir cosas muy graves. Y una de las más graves que yo he escuchado es la siguiente. José Luis Fernández Latorre sostiene que él le ha advertido al presidente sobre la existencia de redes criminales dentro del gobierno, de sistemas de corrupción. ¿Esto es así? ¿Y en qué casos ocurrió? A ver, toda esta catástrofe nacional inicia con un tema personal entre Bruno Pacheco y el señor Alejandro Sánchez. Bruno Pacheco acusaba al señor Alejandro Sánchez de estar realizando importaciones de mercurio rojo, y el señor Alejandro Sánchez tenía conocimiento y tenía unos WhatsApp que habían sido enviados por el superintendente de SUNAT, donde el señor Bruno Pacheco le da a conocer, o mejor dicho, solicita exoneraciones tributarias para algunas empresas. Y eso fue como el tema se desencadena y se produce el allanamiento a Palacio de Gobierno por el tema de los ascensos y todas esas cosas. Todos esos temas, antes de que sucedan, la inteligencia predictiva le dio a conocer al presidente. Pero no cualquier persona. Yo personalmente le he dicho: señor presidente, esto está ocurriendo. Tome acciones. Ya. Esas eran sus respuestas. Y en esa línea de tiempo, sobre los sobrinos, después tengo un pedido en la que me solicita atender al señor Roosevelt. Llegan a mi oficina el señor Roosevelt, Guartela Ayala, el señor Henry Chimabukuro, pero Roosevelt, el sobrino de la esposa del presidente, sobrino del presidente, un poco así como que vino como el capataz y pensaba que estaba pues en su rancho, y creyendo que tiene a un tonto al frente, lo primero que hace es solicitarme es la cabeza del general Bobbio. Mañana mismo ese general ya no está trabajando acá. Yo lo miré. Ya. Quiero dejarte que termines de hablar y te voy a responder. Y asimismo necesito 100.000 soles ahorita para tener que evitar que se propale un reportaje que están dañando al presidente porque tienen unas fotos. ¿Y se puede saber qué reportaje era, de qué medio? Él habló de un reportaje en Frecuencia Latina. No me dijo qué programa, pero era un reportaje y que a 2 periodistas tenía que él pagar. No me consta. Yo pienso que puede haber sido
una modalidad para hacerse del dinero. Claro, para apropiarse el dinero, pero le entregaron ese dinero No, a Roosevelt jamás. Oblitas O o sea, no. ese momento yo me paré bastante porque soy temperamental y le dije palabras que no las puedo decir en este momento, pero le dije, es mejor que te retires. Volteé, lo miré al señor Walter Ayala, le dije, yo te presenté en este círculo, le dije, y has tenido el honor de ser ministro de Defensa. ¿Cuándo? Voy a emplear un término que te escucho siempre emplearlo a ti. ¿Cuándo carajo yo te he pedido un caramelo de limón? ¿O te he ido a buscar para pedirte algo? ¿Me traes este payaso? Quédate con tu puesto, le dije. A mí no me interesa tu puesto. Y el señor Bobbio se va después de que yo me vaya. Y ahí en ese contexto estaban buscando pues su DNI que le calce como anillo al dedo, ¿no? Es decir, se produjo una situación de crisis. Porque, Claro. porque por ejemplo, cuando habla José Luis Fernández de casos de corrupción, ¿a qué se refiere? O sea, por ejemplo, ¿no? Para citar un caso, en el caso de Salatiel Marrufo, yo me cansé de hablar de Salatiel Marrufo acá en abril, mayo, junio, julio, y no pasaba nada. Y era increíble que no hubiera ninguna reacción con todas las evidencias que se estaban mostrando que está involucrado en actos de corrupción anteriores, que tenía un proceso abierto por los tubaneños del norte, que la fiscalía estaba pidiendo no sé cuántos años de prisión y el hombre seguía ahí. O sea, el presidente no pedía información sobre esto, porque se supone que esa es la dirección de inteligencia la que tendría que... A ver, más o menos como para que tengas en contextos. El principal documento de gestión del sistema de inteligencia es el Plan Nacional de Inteligencia. En ese Plan Nacional de Inteligencia tenemos las 10 amenazas, dentro de las cuales está corrupción, crimen organizado, terrorismo, narcotráfico. Centrémonos en el tema de corrupción. Lo que tú dices es totalmente cierto porque yo también tenía esa información. Y si tú vas a escuchar en el audio, también se le ha advertido. Fulano y fulano están robándole al país. La información que tú has brindado, yo se le he brindado al presidente oportunamente. O sea, el presidente sabía lo de Salatiel Totalmente. Marrufo. Yo se lo he dicho cara a cara. No he mandado a un tercero. Yo he despachado con el presidente. O sea, que el presidente no puede decir, yo no sabía lo de Salatiel Marrufo. No, ya eso quiero ver, porque el presidente conoce también mi temperamento y sabe que hemos estado cara a cara. Y le he dicho de cada acto lo que iba a suceder. No un mes, no 2 meses, sino ya nosotros conocíamos lo que venían haciendo y planificando toda esta gente. Y se le advirtió. Como inteligencia. Nosotros no hacemos inteligencia táctica ni operativa como Dirección Nacional de Inteligencia, pero sí hacemos colección. Y al hacer colección tenemos colaboradores, tanto en el frente interno como en el frente externo, que nos permiten conocer ciertas situaciones. Esa es la situación. Ahora, antes de ponerlo, el audio, que en realidad es un audio, es una conversación con Beder Camacho, ¿no es cierto? Correcto. La versión que había es que la relación entre el jefe de inteligencia y el presidente se había roto. Que el presidente de la República no hablaba con su jefe de inteligencia. ¿Eso es verdad? Totalmente cierto. A ver. O sea, ¿hace cuánto tiempo que José Luis Fernández, como jefe de la DINI, no hablaba con el presidente? A raíz del pedido del señor Roosevelt en el mes de diciembre de dinero, yo le presenté mi renuncia. Le dije, no quiero hacerle daño presentándolo por escrito, pero necesito que usted me cese porque esto no va más. Y ahí es donde estaban buscando su director de inteligencia. Ahí es donde se produce este hecho del nombramiento, del supuesto nombramiento que lo habían buscado al que ahora está ocupando la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero el contexto no es el que se ha vertido a la opinión pública. El contexto se va a conocer porque hay un audio que demuestra cómo se iba a dar ese nombramiento. ¿Cómo se iba a dar ese nombramiento? Lógicamente, yo jamás he accedido a darle un centavo a nadie, porque yo, para empezar, no manejo dinero. Porque piensan que yo tengo el dinero debajo de mi cama. No, quienes se encargan de la ejecución para las actividades de inteligencia son los directores de línea, el director de inteligencia y el director de contrainteligencia. ¿Pero qué? Siguiendo la normativa que está establecida en una directiva aprobada por la Contraloría.
fiscalizada por la Contraloría y la Comisión de O sea, Inteligencia del esa Congreso. versión que la DINI le daba plata a Vladimir Cerrón y repartía plata por todos lados no es cierta. Es totalmente falso. Si tú revisas todos los titulares que me han sacado desde el primer día como Pegasus, solamente para conocimiento y hacemos mención sobre ese tema de Pegasus. Pegasus es una herramienta intrusiva para chuponear teléfonos. ¿Tú tienes idea cuánto cuesta esa herramienta? La DINI no lo podría comprar y no puedo develar información de presupuesto porque tiene clasificación secreta, pero no podría, bajo ninguna circunstancia. Pero sacaron Pegasus. Han sacado una serie de noticias, yo solamente les pido una sola, que digan, este es cierto. O sea, lo que dice José Pero Luis Fernández Latorre es que no ha estado involucrado en ningún acto de corrupción y que por el contrario le advirtió al presidente sobre los hechos de corrupción. Jamás, ni en la dirección o en la institución que he dirigido, he recibido proveedores, he atendido proveedores, ni me he metido en los trabajos que tienen que hacer las personas para las cuales se les paga, ni he asistido a ministerios a pedir ni puestos de trabajo, ni a interceder por nadie. Nunca. Pero sí, la inteligencia le ha advertido de todos estos hechos al señor presidente. ¿Por intermedio de quién? Yo mismo. Ahora, con respecto al tema de las fugas, que es otro asunto muy delicado, es decir, porque lo que está en discusión acá es si el presidente protegió o no protegió, participó o no participó de alguna manera en la fuga de las personas que están hoy reclamadas por la justicia, como Juan Silva, como su sobrino, en su momento Bruno Pacheco, e incluso en su momento la cuñada del presidente. ¿Estaba en Palacio la cuñada del presidente el día que llegó Harold Colchado? Mira, yo no puedo aseverar porque no he estado ahí, yo en Palacio. Creo que la verdad se va a saber. La DINI jamás ha estado involucrada en temas de sustracción de la acción de la justicia, de ningún requisitoriado por la ley. Conozco de estos hechos, como ya vas a escuchar en los audios, por la narrativa de alguien cercano a Palacio y que no ha sido cualquier persona. Estamos hablando del secretario encargado. De Beder Camacho. Exactamente. Y él me dice, yo nunca me he metido en actos de corrupción, pero ha pasado esto. Vas a escuchar los audios, todo de lo que él ha sido testigo y cuál ha sido mi actuación. Escuchen los audios y les digo, yo te dije, no te metas en estas tonterías. No te metas. Al presidente. A Beder Camacho. A Beder Al Camacho. presidente, cuando a mí me quisieron involucrar en ese asunto, le dije, disculpe, la institución no está para eso. Como no encontraron el eco en la entidad... O sea, ¿qué cosa era lo que pretendían? Que la Dirección de Inteligencia participe en actos de cubrimiento, en Así protección de personas que estaban Así requeridas es, por la así justicia. así es. O sea, el presidente le pidió al jefe de inteligencia que lo ayude Así es. a esconder gente o a sacar gente del país. A sacar gente del país. A sacar. Exactamente a quién, a Juan Silva. No, en un primer momento estaban requisitoriados Bruno Pacheco, Fray Vázquez y Gianmarco Castillo. Y el presidente pidió al jefe de la Dirección de Inteligencia, Así es. ayúdeme usted a sacar a esta Ahí, gente, a proteger. ahí, en el despacho presidencial. Yo le dije que no iba a ir, que no entraba en ese tema y que disponga del cargo. Por eso es, a tu pregunta, por eso es que la relación entre el presidente y el director nacional de inteligencia Ha se ha sido ido muy enfriando. mala todos estos meses. Pésima, pésima porque no es un hombre que le guste trabajar con inteligencia. Como lo expliqué en el programa de la mañana, en inteligencia, quien no tome en consideración la información que te brinda la inteligencia, eres hombre muerto. ¿Y esto por qué? Porque tenemos dos acontecimientos en el mundo catastróficos, Pearl Harbor y 11 de septiembre. Y ahora la caída de repente de un presidente, si es que sí lo decide, por no tomar en consideración la información que la inteligencia le brindó oportunamente. Ahora, vamos a escuchar los audios, que en realidad es un audio, es una conversación. Es una que conversación entiendo, de 19 minutos. de 19 minutos, pero lo que vamos a escuchar es un extracto. De esos 19 El minutos. Una original. conversación entre José Luis Fernández Latorre y Beder Camacho, que va a ser entregada a la Fiscalía. Esto no está en manos de la Fiscalía todavía. Ya se ha coordinado para entregar el dispositivo original para que tenga, se pueda verificar
y donde están los 19 minutos y tantos, ¿no? Así como otro material, documentos, chat, con lo que puedo probar lo que estoy diciendo. Ahora, hoy. no hay grabaciones directamente con el presidente. No, porque como lo dije en la mañana, para entrar a Palacio hay un dispositivo tipo escáner para rastrear lo que son dispositivos electrónicos. Y por eso no se podía entrar al despacho presidencial Así es. con equipos para grabar. Así es, y hay bloqueadores de señal también. Ahora, vamos a escuchar la grabación. Adelante, por favor. Mire, yo me comí lo de Bruno, yo me comí lo de Silva. Yo te dije, huevón, no te metas en esa hueva. Escucha, Ya te metiste. escucha. Me comí lo de Silva. ¿Qué ministerio le pedí yo? Decía Bruno de Velana. Yo soy ministerio. ¿Qué? ¿A Velana, por la Secretaría Nacional del Agua. ¿A Bruno? No, ¿Para qué? porque lo maté. ¿Sí? Y le dije, yo, ¿qué le pedí? Le dije, yo no tengo ningún acto de corrupción, que tiene que ver. No nos sacamos presidente porque usted es un huevón, le dije. Porque usted sabe que ese huevón de vivienda está robando como mierda. El nuevo transporte está robando como mierda sus sobrinos. Ese de vivienda hay bastante derroche sobre él. Él y el, ¿cómo se llama ese pata que lo paran sacando? Marrufo. Marrufo. Mira, y le dije, el otro, su sobrino. Se levantan las patas, esos son los huevones. Pero gracias a Dios, presidente, que yo no recibí un puto sol. Sacaron platos para su mujer. Y lo recibió Irma Rojas. Sin querer estuve yo en la residencia. ¿Cómo? Viene un pato. Yo entro, porque la señora me llama. ¿Ya? Y la mesa, había 10 cafés. Cuando me han visto a mí, puto tapado, y ahora viene a ganar. Si quisieron. No, mucho ese cagón, pero. Ya, esa es la. Y tiene toda la plata, es Ospinal. ¿Quién? Ospinal, porque está en la vejez. O sea que Irma es una rata también, ¿eh? ¿Por qué usted sabe que Irma desde esa fecha me querían sacar? Exitosa. Bueno, la calidad del audio no es muy buena, es una grabación, pero es una conversación con Beder Camacho, dura en total 19 minutos, pero Beder Camacho cuenta todo ahí. 19 minutos en los que me dice todo lo que había pasado, lo que había visto, cómo habían sustraído a los sobrinos y quiénes habían participado. ¿Y quiénes participaron? Porque acaba de llamar Dimitri Semanche, por ejemplo, indignado diciendo que por qué lo nombran a él en el caso de la fuga de Juan Silva. Yo no lo nombro. Yo estoy teniendo una conversación como un hombre de inteligencia con otra persona, que decidí grabar para evidenciar lo que hoy estoy diciendo y mañana no se tergiverse la verdad. Y él señala a estas personas que hemos escuchado en el audio, incluido el señor Dimitri con su edecán, no sé si habrá sido su edecán, involucrados en la salida o la sustracción de la acción de la justicia de los sobrinos. No lo digo yo, me lo está diciendo la otra persona. Y me narra una serie de hechos, como que vio plata en la residencia, está diciendo quién lo ha traído, quiénes las personas que se encargan de llevar el dinero. ¿Y quiénes eran las personas encargadas de llevar el dinero? Ahí habla de un tal señor Ospinar de Digesa, cuando él ha entrado a residencia. O sea, hay un montón de hechos, porque no solamente lo tengo en audio, chat, que en algún momento le advertí al presidente, yo le he advertido, señor presidente, aleje esas ratas que están aprovechándose los recursos del Estado, tenga un poco de indolencia. Yo le he advertido, yo le he escrito, él no puede negar porque tengo los chats. Exitosa. Entonces, ¿en dónde estamos? Y yo, porque muchos dirán... Pero o sea, ¿qué respondía Castillo cuando... Es una decir, persona... porque se supone que el jefe de inteligencia está, entre otras cosas, para eso, ¿no? O sea, no solamente para informar sobre los problemas sociales, las amenazas a la seguridad nacional, sino para informar también sobre cosas como esta. Hay actos de corrupción muy graves en los que están involucrados sus funcionarios. Si el presidente hubiese seguido mis consejos
y mi asesoría, el presidente no estaría involucrado en ninguna carpeta fiscal. Bueno, pero tal vez la razón, que es precisamente lo que sostiene la fiscal de la Nación, es que él aparte va a ser el jefe, según la fiscal de la Nación. No, a ver, él decidió apartarse porque en este gobierno han habido personas de bien, o hemos habido personas de bien, pero él decidió apartarse e irse y rodearse de otras personas que nada bien le hacían al país, ¿no? O sea, él tuvo la oportunidad de optar cuando se desató la corrupción, digamos, en el gobierno. Él tuvo la oportunidad de poner en su sitio primero a la familia que estaban dando de manera equivocada y que la inteligencia le advirtió. ¿Le advirtió sobre qué? Por ejemplo, ¿sobre quién? ¿Sobre la cuñada, sobre la esposa, sobre los sobrinos? Primero sobre los sobrinos. Uno, porque dentro de estas rencillas entre Bruno Pacheco y el señor Alejandro Sánchez, en el grupo del señor Alejandro Sánchez estaban los sobrinos. Y Bruno Pacheco daba información a la inteligencia sobre con quién estaban andando los sobrinos y lo que estaban haciendo, que era el señor Samir Villaverde. Es más, en algún momento van a salir imágenes donde se ve un día, 2 días antes del cumpleaños del presidente, a Fray Vázquez caminando con el señor Samir Villaverde en un centro comercial haciendo compras. Ese tipo de información se le ha advertido. ¿Recuerdas a este señor que detuvieron en San Juan del Lurigancho, que había sido, que tiene una foto con el presidente, que está involucrado en el robo y hurto de vehículos de alta gama? No sé si recuerdas. Sí, claro. Esa información nosotros le entregamos, este reportaje creo que ha salido recién, nosotros lo entregamos a inicio del gobierno, de asumir el cargo. ¿Quién es este señor? Porque ese señor tenía otras intenciones, o sea, con esas fotos, extorsionar al presidente. Y yo se lo dije de esa manera. La inteligencia le advirtió. Con él no pasaba nada. O sea, entonces yo en algún momento, en diciembre, yo iba a dejar el cargo. Desde agosto, que me he despedido de él, y quedamos, el día domingo sale mi resolución de cese, porque el lunes era feriado para menguar el impacto. Nunca salió. Después, cuando sale la noticia de que la DINI pagaba al señor Vladimir Cerrón, y una vez más, y de manera personal, quiero dejar clara, porque acá no se trata de manchar honra, sea quien sea. Al señor Vladimir Cerrón nunca se le ha dado ni siquiera un caramelo de limón, menos al señor Richard Rojas. Y eso lo digo contundentemente. Cuando sale esa noticia, me llaman a Palacio. Me dicen, el presidente ha dicho que presentes tu renuncia antes de las 3 de la tarde. Ok. Dile al presidente que no voy a renunciar porque estoy admitiendo culpa. Dile por favor que me cese. Como ya hemos quedado. Y yo le he dicho hace 3 meses que me cese. Exitosa. O sea... Y ahí le digo, porque si me cesa, él está dándole credibilidad a la noticia. Y si le damos credibilidad a esa noticia, mira todo lo que dicen de él. Y tú, le dije, tú no te hagas ningún... ¿Y quién fue el intermediario? El secretario general, el secretario actual, Julio Palomino. Yo he hablado con él cara a cara. Ya. Yo lo único que quiero, le digo, porque no me interesa seguir en este gobierno ya hace tiempo, míralo a los ojos al presidente y pregúntale desde cuándo yo me he despedido y desde cuándo le estoy poniendo a disposición mi cargo. ¿Pero cuál era el problema? ¿Que el presidente temía lo que está pasando ahora? No. ¿Que José Luis Fernández Latorre contara todo lo que podía contar como lo está haciendo ahora? Me imagino, porque yo le dije, lo único que quiero es que Contraloría termine la auditoría, tengo mi informe y me cesan, le digo. Porque yo le dije al señor, acá está toda la cochina del presidente, le digo, que yo se le he advertido. Y tú no te hagas el santo, le dije, porque tú sabes de lo que estoy hablando. Y sí, hermanito. Y por eso fue que no lo cesaban. No. Por el miedo. Me imagino. Porque yo sí he venido, yo como le digo, me he despedido del presidente.
El mes de agosto me despedí. ¿Y desde cuándo no habla con el presidente? De agosto, de ahí por cortesía, el día de su cumpleaños fui, lo saludé 2 minutos. Y ahí están las cámaras. Ahí está el edecán que me hizo pasar. 2 minutos. Porque por encima de todo está la investidura presidencial y lo que representa. Feliz cumpleaños, les deseo los mejores éxitos, piensa en el país. Ahora, ¿quiénes estuvieron involucrados, José Luis, en la fuga de los sobrinos, de Juan Silva? ¿No? O sea, ¿quién fue parte de esto? De acuerdo a la versión de mi interlocutor, Beder Camacho, me dice, mira, acá están metidos el señor Dimitri, el señor Carrasco, el señor Chero, Julio Palomino y el transportador, el comandante Verástegui. Comandante Verástegui, ¿qué papel cumplió ahí? Él era el edecán, ¿no es cierto? Él era edecán, según lo que me dice Beder, del señor Dimitri. Y él fue el que condujo el vehículo en el que movilizaron a los requeridos por la justicia. Él se encargó de sacarlos, de llevarlos o sea que él tiene que saber cuál es el destino. Yo estoy diciendo y trasladando la versión que yo he recogido como hombre de inteligencia. Ahora, y obviamente esto era imposible sin la venia del presidente. Eso de decir que él no sabía, discúlpame, no nos hagamos pues los tontos, ¿no? Yo sé que él sabía. Y en un primer momento me proponen a mí que participe. Y yo le dije que en esos temas no iba a participar. Por eso es que a mí ya de ahí me mantienen lejos. Yo ahorita no tengo ni sé cuál es el número de contacto del presidente. ¿Por qué? Porque yo a través de los mensajes que yo le enviaba, siempre he sido persistente, que actúe correctamente, que actúe con sabiduría. Ahora, en la DINI hicieron la labor de búsqueda de los prófugos. A ver, acá hay que aclarar algo porque no podemos confundir a la opinión pública. La DINI no tiene agentes de campo, no hace inteligencia táctica ni operativa. Lo que nosotros tenemos son analistas de inteligencia para producir conocimiento estratégico. ¿Y cómo hacemos nosotros la colección? A través de colaboradores. Tenemos una red de colaboradores a nivel nacional, tanto para el frente interno y también en el frente externo, que nos permitan colectar información para que los analistas la procesen y las conviertan en conocimiento útil para darle al presidente a que tome decisiones. La DINI no hace inteligencia operativa, eso se encarga Dijimín, DIRIN. Ellos tienen unidades o divisiones de búsqueda de información, tienen agentes de campo. ¿Y ellos lo hicieron o no lo hicieron? ¿Hicieron su trabajo o no los órganos competentes? ¿O había la instrucción de no hacerlo, de no encontrar a los prófugos? Particularmente, la inteligencia y cada quien que ha asumido la dirección de alguno de estos componentes tiene que dar y responder eso, ¿no? Ahora, pero lo más importante de todo es, uno, que el presidente le pide a José Luis Fernández Latorre, jefe de inteligencia, que lo ayude a proteger a los prófugos. José Luis Fernández Latorre se niega, se deteriora la relación con el presidente, pero el presidente igual continúa con la operación de... Es decir, el presidente ha participado directamente... Claro, pero es lógico, ¿no? ¿A quién involucrarían estas personas? ¿Quién es el directamente involucrado? Si la inteligencia le advirtió, le dijo, presidente, está pasando esto, con este, está pasando esto, con este. Lo que tú acabas de mencionar, en el Hotel Marqués, piso 8, es el centro de negociado. Pero ya lo sabía todo el mundo, en el Ministerio de Vivienda se sabía, es decir, nosotros hemos tenido fuentes de los azucareros que odian a Salatiel Marrufo por lo que les hizo, ¿no? Dentro del Ministerio de Vivienda, que hay funcionarios honestos que estaban hartos de lo que estaba pasando, porque cómo se estaba manejando este ministerio, porque fue una chacra, de que llegaba gente al Ministerio de Vivienda para hablar con el jefe del gabinete de asesores y lo mandaban al Hotel Marqués. Esa información que ha salido para nosotros de adentro del Ministerio de Vivienda. Por eso mismo, esa misma información también teníamos nosotros y se la trasladé al presidente. Pero la inteligencia te advierte. Quien decide
Esa es la persona que le trasladamos. Ahora, lo que dice Salatiel Marrufo, por lo que Sada Goday, por un lado, que dice que Salatiel Marrufo le dijo que el destinatario principal del dinero era el presidente y que había incluso un fondo 23 o algo así como le llamaban. Y que lo que ha dicho supuestamente Salatiel Marrufo ratificando esto es que sí es cierto y que él puede mostrar cuáles eran las rutas. ¿Cuáles eran las rutas para la entrega del dinero? Yo no te puedo... O sea, ¿quiénes eran los intermediarios? ¿Quiénes recibían el dinero? Para saber eso, tendrías que haber sido o parte de, o haber sido, tener de alguna otra manera participación. Como te digo, de esas actividades ilícitas, ni el director nacional de inteligencia ni la institución ha sido parte. Lo que nosotros hemos hecho es colectar información, como tú lo dices, de gente honesta, que está cansado de los actos de corrupción, y nos brindaban esa información. Esos son el tipo de colaborador que la DINI tiene, y por eso es que nosotros hacemos o captamos esa información. Ahora, lo que está claro entonces es que, para ordenarnos, ¿no? En el caso de la fuga, le pidieron al jefe de la DINI que ayude a proteger a estos prófugos de la justicia. En el caso de los hechos de corrupción, como el de Salatiel Marrufo y otros, el presidente estaba perfectamente en conocimiento de lo que estaba ocurriendo. El presidente conoce todo. Y entonces, ¿por qué no actuaba? La única explicación es que él era parte. Es decir, que la fiscal de la Nación tiene razón en lo que dice. Esa es la única interrogante que yo hasta ahora no me contesto. Y mis funcionarios saben, ¿no? Porque ha sido tanta mi impotencia, pero tanta que no sabía cómo hacerlo reaccionar. Y a mí no me va a decir, no, está mintiendo. Yo he despachado cara a cara con el presidente. Y así como le he dicho, todos los actos de corrupción le hemos advertido, porque hay una amenaza que se llama gobernabilidad y democracia. Todo. Entonces, no puede pretender decir desconocía o no sabía. Ahora, Fritz Moreno se llamaba el de los autos, ¿no es cierto?, que fue detenido. Nosotros hicimos una nota de inteligencia sobre eso. Creo que el reportaje lo han pasado este año. Es decir, nosotros le advertimos al presidente... ¿El año pasado? El año pasado. O sea, que el presidente sabía que su sobrino andaba con este Fritz Moreno que estaba metido ese Fritz Moreno, nosotros sabíamos, nos había llegado las imágenes que luego fueron propaladas y le dije, ¿qué es esto? Mire todo... Y sobre la presencia de gente como Samir Villaverde, que es algo que uno no se explica, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, dicen, no, que Samir Villaverde, que... Bueno, pero Samir Villaverde andaba por los pasillos del Palacio, pese a que había sido expulsado de la Fuerza Aérea por conducta, ¿no es cierto?, deshonesta. Había sido detenido en una balacera, en un asalto, donde él participó en el asalto de una pizzería, estuvo preso por eso, estuvo preso creo que por estafa luego, y termina caminando por los pasillos del Palacio, o sea... Nadie le advirtió al presidente sobre esto o sobre Karelin López, que era una lobista, ¿no? A ver, el presidente, si ha permitido el ingreso de alguien, es porque alguien lo ha traído. Yo al señor Samir Villaverde no puedo decir ni una A porque no lo conozco, pero sí conozco de las actividades de las que tú me estás mencionando como información de inteligencia. Pero de esos hechos... Yo recuerdo, como te digo, días antes del cumpleaños del año pasado, se le dijo, porque Bruno también lo tenía referenciado a Samir Villaverde, me decía, por si acaso, mira, ¿con quién están dando los sobrinos? Están que los endulzan, están que les ponen carros, mujeres, tragos, departamento, y están que hacen sus negociados en el Ministerio de Transporte, versión de Bruno. Con quien nunca... pero esto ya se sabía entonces... Con quien nunca, por ejemplo, ha habido una buena relación. Pero, y los $20,000 de Bruno... Pero su ignorancia, como de repente mucha gente piensa, y con justa razón, pueda creer que la inteligencia sigue teniendo el mismo tratamiento de años anteriores. O que la inteligencia sigue teniendo las capacidades operativas o tácticas, y eso era su temor de ellos. Por eso, si es que tú adviertes un audio, por ejemplo, que propaló un programa de televisión en la que Bruno dice, estamos apeligrados por la DINI, porque pensaban que la DINI era quien lo seguía. Y nosotros no tenemos agentes, como te digo, de campo.
pero ese era su temor, por el desconocimiento. Ahora, ha habido dentro de los testimonios que has dado esta mañana, de la declaración que has dado esta mañana, José Luis, un tema que tiene que ver con un incidente de violencia familiar que supuestamente fue grabado por uno de los sobrinos. Es decir, que el presidente golpea a la primera dama y que hay un registro en un celular, en un video de un celular de este hecho. Yo no puedo acreditar eso. Es una versión que se recogió por la cual el señor Roosevelt Oblitas había tomado tanta trascendencia tanto poder. y poder. Porque este señor se paseaba pues por ministerios y por todos lados. Si llegó, porque yo no estoy diciendo no, me contaron, no, porque esto sí lo he vivido. Llegó a pedirme primero 100.000 soles para manejar un programa y después me pide $500.000. Para contratar un ruso. Así es, que Es un agente ruso, porque no hay ex agentes rusos, eso no existe. Ya. O sea, te puedes aparecer como retirado, pero tú sigues trabajando y en coordinación con los servicios de inteligencia. Es un principio casi, ¿no? Ya, pero los 100.000 soles me lo pidió delante de las dos personas que lo acompañaban. Cuando salieron las otras personas, mira, también necesitamos $500.000 para esto. Ahora, Walter Ayala acaba de escribir que rechaza contundentemente todo lo declarado por el ex Dini. Lamentablemente que un día antes del debate de la vacancia contra Castillo salgan a luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional, dice. Ya, yo le voy a responder a Walter Ayala, quien fue mi catedrático en Derecho Constitucional y a quien respeté hasta ese entonces y sabe que yo mirándolo a los ojos le he dicho, no te metas en tonterías. ¿Por qué me traes este payaso? O que niegue si es que me ha llamado el día de ayer, sabiendo que ya estoy en libertad, me llama de un número que ni siquiera conozco. Hermano, estoy contigo, tú eres un gran hombre, que esto, que el otro. ¿Qué? Yo estoy mintiendo, ahí está el registro de llamada, ahí está el número. Yo le digo en su cara al señor las cosas que le he dicho. O cuando le dije, oye, llegó información de un ascenso de un general. El general Bobbio, un hombre de quien yo he recibido las mejores referencias como incorruptible. Me dice, José Luis, está pasando esto. Agarro, chequeo la hoja de ese postulante y era pues un mar de lágrimas. Y yo le digo, tengo información de esto y te estás metiendo en estas cosas. ¿A quién? A Walter. A Walter Ayala. A Walter. Él conoce mi temperamento y sabe. Yo le dije, te estás metiendo en esto, ¿qué está pasando? Ese rato agarró su teléfono, mira, te voy a probar que no es verdad. Oye, ¿cómo es posible que estén cobrando que esto, que el otro? Le dije, tú me has visto la cara, ¿no? O sea, se sabía que estaban cobrando por los ascensos. El presidente sabía eso, él fue reportado de eso también. Yo no te podría decir sobre el presidente. Yo te estoy hablando de Walter sobre Ayala. Hechos en los que yo he llamado la atención y no de la institución policial. Recuerda que hoy estamos de aniversario, yo también soy hijo de esa institución. A mí no me han echado. Yo pedí mi retiro. Y hoy día 6 de diciembre, Día de la Policía Nacional del Perú, yo no tengo por qué venir acá y decir o levantar falsos testimonios sobre hechos en los que yo he participado. Los otros hechos los estoy dando a conocer porque he recogido la versión y lo he perennizado en un audio para que después no digan, no, el Dini dijo no, he participado también de esa conversación. Ahora, ¿cuál es el poder real de la primera dama? No, yo no te podría decir, nunca podría decir una A de la primera dama porque no la he tratado. En una ocasión me presentaron a la primera dama y quien me la presenta es el señor Henry Chimabukuro. Me lleva a residencia y había un tema de mediático sobre las ollas comunes. Me llevó, me presentó y yo me comprometí a hacer un trabajo de inteligencia estratégico para determinar pues este tema de las ollas comunes, cuál era el alcance, el nivel o la cantidad poblacional que cubrían y aquellas que también que se montan como fachada para aprovecharse de estas ayudas pues que vienen de diferentes lados, ¿no? Y nada más. Nada más, y de ahí nunca más yo vuelvo a ver. Ahora, ¿se sabe dónde están los prófugos?
Yo no te podría ¿Dónde está decir- Juan Silva, por ejemplo, en este momento? Yo no te podría decir dónde están, pero dentro del plan que me comentó mi interlocutor, era que tenían que sacarlos del país a un país extranjero, que lógicamente por cuidar este tema de las relaciones diplomáticas yo no puedo agarrar y acusar libremente a ninguna nación, ¿no? Pero supuestamente está bajo protección en otro país. Es Exactamente. decir, que las autoridades del país donde está saben que está ahí, que está prófugo de la justicia. Lógico, sí ha habido un nivel de coordinación del más alto, no es Exitosa. esta coordinación no lo hace pues el de seguridad de Palacio, pues, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer el jefe de la DINE, el ex jefe de la DINE? ¿Qué va a hacer José Luis Fernández Latorre? Yo soy abogado, y a partir de ahora, conforme hemos quedado con un hermano que ha ganado estos días de detenidos, dedicarnos un poco a la investigación para destapar este tipo de hechos, ¿no? Yo algo que lo mencioné en la mañana y es lo que me ha empujado a hacer todo esto, no es por el tema de la vacancia porque yo no he coordinado con nadie y ni me interesa, pero creo que el país no se merece tener una persona como presidente de la República que a su director de inteligencia lo apresan, acusado de encubrirlo a él. Y ni siquiera mandaba a preguntar si es que tengo una botella de agua y sumado a eso, ver a mi hijo menor. Soy padre de 3 hijos. Mi hija que está haciendo unos estudios fuera, mis 2 hijos menores, pero el menor, ver llorar a mi hijo cuando ha sido denigrado públicamente, mi honor, mi dignidad tirada a la basura por una persona que se le dijo todo antes de para que podamos prevenir y le importó un pepino. Esos 7 días que he estado, solamente Dios sabe por qué me puso ahí y quiero respetar su propósito. Pero le pedí coraje, sabiduría para actuar correctamente y hoy salir y decir la verdad, que es una, porque la verdad no se puede torcer y la verdad se evidencia, como lo voy a hacer yo. ¿Y cuál es la verdad? Que el presidente... Conocía todo. Exitosa. La inteligencia le advirtió todo. No, se me fue esto. No, todo. Como los hechos que hemos venido narrando. Es decir, no hay otra explicación. O sea, en el mejor de los casos para él ha permitido que esto ocurra. En el peor de los casos, como dice la fiscal, él era el jefe. Y por eso no pasaba nada. En el peor de los casos, él ha consentido que pasen todas estas cosas. En el peor de los casos. Si yo de repente estuviera hablando con desconocimiento de lo que ha pasado, o no le hubiese informado yo directamente, es como que yo te diga, no, mira Nicolás, saliendo de acá, tengo conocimiento que en la esquina te van a interceptar tu vehículo, van a querer atentar contra tu vida. Tú tomas la decisión, o previenes, pides apoyo a la policía y haces intervenir, o sales con ellos, o sales solo sin tomar en cuenta la información que la inteligencia te da y pasa lo que te dijo la inteligencia. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Ahora, ¿cuál es la condición legal de José Luis Fernández Latorre en este momento? Soy investigado, estoy incluido en la carpeta, una carpeta del caso Petroperú, Petroperú. por sustraer, organización criminal para sustraer al presidente de la República de la acción de la justicia, al haberme reunido con el presidente de la República, Bedel Camacho Chimabucuro, para destruir celulares y cuadernos en el mes de diciembre y ejecutarlos en julio del 2022. Y que entregué dinero, sobres con dinero A Chimabucuro. a Chimabucuro y que el señor en audiencia, estamos hablando, Ya, pero digamos, pero ¿qué es lo que va a pasar Exitosa. ahora? Porque toda esta información periodísticamente puede ser valiosa, políticamente es dinamita, pero esta información tiene que estar en manos de la Fiscalía. yo ya me he comprometido a entregar, como he venido entregando, ya he venido entregando y voy a seguir entregando audios originales, chat, todo. Porque yo no voy a ir a hablar solamente, es un dicho, no.
Lo que yo voy a decir, voy a probar. Y las personas que en algún momento me han advertido de diferentes hechos, como por ejemplo cuando estuvieron buscando un reemplazo Paladini, que se dijo que era, va a salir la verdad. Y ahí vamos a ver qué cara ponen aquellos que supuestamente eran los abanderados pues de la moralidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Yo no he querido salir antes, porque como entenderás, mi condición de director nacional de inteligencia, uno, tenía que tener un perfil bajo y tenía que comerme no solamente los temas de guardarme estos temas que conocía a través de colección de información de actos de corrupción, sino que también tener que tragarme todas las imputaciones que se me hacía a mí y a la entidad. Ahora, Beder Camacho en este momento, es decir, desde las 10 de la mañana, empezaba su declaración ante la Fiscalía por el caso Petroperú. Beder Camacho, por la información que yo tengo, y quiero ser literal para no dar ninguna imprecisión, va a hablar sobre los celulares. Qué bueno. Los celulares, es decir, qué pasó con los celulares que el presidente ordenó fueran destruidos y desaparecidos. En segundo lugar, sobre los cuadernos, que no sé de qué se trata, pero está hablando, entiendo, de cuadernos de registro, me parece. No sé qué cuadernos pueden ser, pero hay cuadernos que supuestamente debieron haber desaparecido y que resulta que no han desaparecido, que aparentemente lo conservó Beder Camacho. Y en tercer lugar, sobre las entregas de dinero a Bruno Pacheco. Él va a entregar toda la información sobre cómo ocurrieron realmente las entregas de dinero a Bruno Pacheco cuando estaba prófugo de la justicia. Eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque va a permitir limpiar honras y va a permitir que se esclarezca la verdad. Pero sobre todo, que tengo perennizado cómo sucedió eso. Y si tú me preguntas, ¿cómo lo tienes perennizado? Porque Beder Camacho ya me lo contó a mí, tuve la oportunidad de grabar cómo se entregó el dinero a Bruno Pacheco, quién le entregó, cuándo, cómo. Eso está en los 19 minutos de grabación. No solamente hay un audio. Hay otros audios. Lógico. Ahí se señala cómo se estaba negociando el tema para nombrar al director de la DINI en mi reemplazo. ¿Cuánto se iba a pagar? ¿A quién se le iba a pagar? Y ahí falta un detalle, porque no solamente han sido, de acuerdo a la información que hemos colectado, no solamente han sido cuadernos, celulares, sino discos duros de los equipos de cómputo. Y para eso yo creo que deberían llamarla a la señorita Sandra Paico, que fue secretaria del presidente, a los edecanes, quienes fueron faltados, le faltaron el respeto por parte de esta señorita. O sea, toda esa información sería bueno que se conozca. Si tú me preguntas, ¿usted participó? Yo nunca he participado de una reunión de esos. O sea, lo que dice José Luis Fernández Latorre es que no estuvo nunca involucrado en actos de corrupción, sin embargo, conocía de los actos de corrupción, le advirtió al presidente y ahora está claro, porque, digamos, la teoría de la fiscal de la Nación. O sea, o fuiste permisivo y dejaste que la corrupción progrese, o actuaste como actuaste porque eras el jefe. O sea, no hay no hay ninguna otra posibilidad. Pero ¿por qué José Luis Fernández Latorre no habló antes? Por mi condición de director nacional. Si no he hablado de todo lo que me imputaban a mí, desde actos de corrupción en la DINI, compra de equipos que nunca compré, hasta ahora último, inclusive, que me sacaron en primeras planas, irregularidades en adquisición en la DINI. ¿Qué irregularidades? La compra de un transformador en la que nada he tenido que ver yo con el proceso de adquisición, y que el postor al que se le imputa haber falsificado información me amenaza con denunciarme pensando que yo he hecho ese informe, y le he trasladado que le reclame pues al jefe del órgano de control, ¿no? Él es el que emitió ese informe. Ahora, ¿qué debería hacer, según José Luis Fernández Latorre, el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones? Algo de lo que él
se va a lamentar toda su vida es no haber seguido mis consejos. Cuando le decía, señor presidente, pídale a Dios sabiduría para que guíe el destino del país, lejos de estas personas que solamente se le acercan para aprovecharse de los recursos del Estado. Le deseo el mayor de los éxitos. No se lo he dicho una, no se lo he dicho dos. Por eso es que de repente en un afán de querer apoyar más allá de la función, invite, le digo, a este señor Máximo San Román, que es un tipo que no tiene mancha de corrupción, que lo pueda apoyar, le digo. Invítelo, le digo. Y le salía por acá. Eso concretamente. ¿Y qué tendría que hacer ahora Pedro Castillo? Él tiene que tomar la decisión y afrontar, así como los que hemos sido injustamente detenidos, hemos afrontado 7 días, 8 días detenidos, que afronte él y recapacite de todo lo que está haciendo. Yo sé que no es nada fácil. ¿Crees que es fácil salir y hacerle frente a todo el poder? ¿Tú crees que no he pensado en mi vida, en la de mi familia? ¿Pero qué debería hacer el presidente? ¿Renunciar? Presidente, si tiene que yo no le podría decir qué hacer. Ya le dije bastante tiempo qué es lo que tenía que hacer. Que él haga lo que crea que deba hacer. Yo no le podría decir. Pero lo que sí, yo te puedo dar mi opinión. El Perú, nuestra nación, nuestra sociedad, no se merece un presidente como él. Fue elegido democráticamente, porque lo he visto. Pero lamentablemente, cuando esas personas que votaron por él, y que yo he visto, porque yo soy de campo, se enteren que están siendo engañados y que han sido engañados por este señor, no creo que le den más allá el apoyo. Como les decía, lo único que lo sostiene a usted acá ahorita es esa población que aún sigue creyendo en usted. No los defraude. Y eso no solamente se lo he dicho en persona. También lo tengo en chat que tengo con él. Como el caso, por ejemplo, que se ha hablado, los niños con cáncer. Cuando vean los chats, se van a dar cuenta cuál ha sido mi postura y por qué las personas que hemos perdido seres queridos como consecuencia de esta enfermedad, sabemos que hay gente en el Neoplásticas ahorita que no tienen un sol en el bolsillo para comprarse una pastilla que les alivie el dolor y tienen que ir a morir a su casa. Eso fue lo que me movió para poder decirle al presidente, haga esta acción. Y tengo evidenciado con los chats que le he dicho, cumpla. Pero lo que se hizo fue increíble, porque al final fue pura promesa, pura palabra, pura demagogia. ¿Y por qué crees tú que nuestra relación se partía más? ¿Que porque yo estaba de acuerdo o porque por conservar un cargo me iba a congraciar con él? No, Nicolás, soy de las personas y de los funcionarios que siempre me ha gustado andar con dignidad y con la cara en alto. Y yo no me gusta congraciarme con nadie, pero sí he sido un hombre sabio para advertir desde mi posición como hombre de inteligencia todo lo que se venía a venir para esta situación. Tenemos que terminar, pero no sé si puedo resumir esto porque es gravísimo. O sea, el jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, que coordina y despacha directamente con el presidente, sostiene que le advirtió al presidente sobre los actos de corrupción que estaban ocurriendo en su gobierno. El presidente no hizo nada, pese a que fue advertido meses de meses sobre lo que estaba pasando. En segundo lugar, que el presidente estaba directamente involucrado en la fuga de las personas buscadas por la justicia. O sea, en la protección y en la organización de la fuga de estas personas. Es más, que se lo solicitó como supuesto trabajo de la Dirección de Inteligencia. Esto no es cualquier cosa. Yo no tengo por qué inventarme nada, ni tengo simplemente, como te dije, algo que no le voy a perdonar a ese señor, es las lágrimas de mi hijo y el sufrimiento de mi familia. Exitosa. Porque yo siempre me he mantenido y me he manejado con integridad. Tú no tienes idea de lo que significa sentarse en ese puesto y te vienen, pues ahí escucho varios expertos en inteligencia que en su momento los voy a atender. ¿Cómo es posible que les paguen a Montañita, a Cerrón?
cuando son los primeros que han pasado a firmar como colaboradores? Y yo no lo digo, ¿ah? Hay documentos, porque encima son tan torpes para decirse hombres de inteligencia que dejan firmados sus documentos de recibos de pago. Yo no lo digo, tengo los documentos. Que esto fue en tiempos... En gestiones pasadas, sino que lamentablemente la inteligencia, como se ha venido manejando de esa manera, yo lo que hice al llegar es cortar todo eso. ¿Por qué? Entonces comenzaron los ataques. Ahora, para terminar, porque tenemos que terminar, son las 11, viene Karina Novoa. ¿No teme, yo sé que han hecho esta pregunta esta mañana, ¿no teme José Luis Fernández por su seguridad personal? Mira, en la vida todos vamos a partir de este mundo, pero prefiero partir con dignidad a morir como un perro enfermo de repente arrinconado en un sitio y no haber hecho lo que tuve que hacer en su momento. Lógicamente, desde ya, porque yo creo que no todo es Pedro Castillo, hay gente de bien, como por ejemplo, y por quien me quito el sombrero, personas que han actuado con objetividad y han visto nuestro trabajo, como el señor Cueto Acerbi, los integrantes de la Comisión de Inteligencia, que saben que siempre, el día que yo me presenté por primera vez, le dije, como ustedes, yo también he jurado ante mi bandera defender al país, tanto de enemigos internos como externos, y no voy a llevar a mi país al borde del abismo a convertirla como ninguna otra nación. Eso yo lo he dicho, y ellos lo pueden acreditar. Muchas gracias por estar acá. José Luis Fernández Latorre, ex director de Inteligencia Nacional, ha estado con nosotros. Y la pregunta que queda en el aire, ¿qué más?